Carlos. Dignidad. Por lo menos nos damos la mano para que no parezca que no estamos saludados. Pues buenos días a todos. Difícilmente se puede tener un mejor panel que este para hablar de las relaciones de los Estados Unidos, de España, nuestro país, con el mundo latinoamericano. Realmente no hacía falta presentar porque son de sobra conocidos los tres, pero vamos a una presentación muy breve. Trinidad Jiménez, la conocemos todos, fue ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y en la actualidad ocupa un puesto trascendental en Telefónica como director global de lo que es Strategy and Public Affairs. Gracias, Trinidad. Un placer, de verdad. Además, nos conocemos hace un montón de años. Gracias. Bueno, Álvaro Uribe es expresidente de Colombia, lo fue en 2 mandatos, en el año 2002 al 2006 y del 2006 al 2010. Persona enormemente influyente en la actualidad, me consta, en su país. Y finalmente, Carlos Gutiérrez, que es el presidente del Albright Stonebridge Group y que fue un exsecretario de Estado de los Estados Unidos de América con el presidente Bush. Como decía al principio, difícilmente podemos tener mejor panel que este. Bueno, yo tengo 4 preguntas que iremos cubriendo, pero me voy a animar a juntar la primera y la segunda. La pregunta, por tanto, primera y segunda, para que la contestéis como veis vosotros en el que queráis, sería la siguiente. Parece que hay un cierto consenso de que la economía de la región está entrando en un proceso de cierta desaceleración. Por otro lado, parece ser verdad que existen puntos todavía, digamos, de situación política con cierta dificultad. Vamos a dejar un poco aparte, porque ya el embajador ha hablado de Venezuela y Cuba y Nicaragua, países singulares, pero bueno, efectivamente hay unas elecciones muy importantes en Argentina a la vuelta del verano. El nuevo liderazgo en Brasil pues tiene que consolidarse. Tenemos un proceso apasionante, pero no es exento de tensiones en el país del señor Uribe. Entonces, en esta situación, la pregunta que yo haría es si las empresas españolas, una muy grande, ciertamente es Telefónica, pero hay otras muchas, y las norteamericanas, tienen que estar o no preocupadas de este nuevo escenario de, digamos, enfriamiento económico y cierta tensión política. Y la segunda, que une a la primera, es que tradicionalmente, como todos sabéis, España y los Estados Unidos han sido los 2 grandes inversores en el mundo de la América Latina, pero China está ocupando un papel enorme y crecientemente relevante, sobre todo de Panamá para el sur. Entonces, sí, a esta dimensión, digamos, de enfriamiento económico y situación política se añade o no la amenaza, quizás una palabra dura, la situación de inversión de China y en qué medida esto debe o no afectar las inversiones españolas. Yo creo que esta es la pregunta y, bueno, Trinidad, quizás inicias tú el debate. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias porque me hayan invitado la Cámara de Comercio España-Estados Unidos. La verdad es que a pesar de que es verdad que se ve una cierta desaceleración económica en la región, en América Latina, yo sería optimista sobre el futuro de la región. Quizás porque la región la conozco bien desde hace más de 35 años, que fue la primera vez que viajé allí y he visto que ha habido un proceso de cambio importante, una evolución y una consolidación de muchos de los elementos económicos que hoy día son fundamentales para el progreso y para el desarrollo. Con lo cual yo diría que a pesar de la desaceleración económica, una cierta desaceleración porque la región está creciendo, pero sería optimista respecto al futuro. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, estamos inmersos en una plena revolución digital. Y eso significa que América Latina, con unas buenas infraestructuras digitales como las que tiene,
se puede incorporar a esa revolución digital y, por tanto, ganar en desarrollo, ganar en productividad e incorporarse a esa nueva revolución digital. En ese sentido me parece especialmente importante, ¿no? Y el papel de las empresas, una empresa como Telefónica, que lleva 30 años en la región, le puedo decir que es un compromiso muy fuerte el que sigue manteniendo con la región. Vamos a seguir apostando por la región, porque cuando llegamos a algún lugar nos parece que debemos comprometernos con los ciudadanos y sobre todo porque proveemos un servicio público esencial y estamos en un sector que es estratégico, ¿no? Para darle un dato, en los últimos 6 años, Telefónica, solamente Telefónica, hay otras operadoras, ha invertido en la región más de 30.000 millones de euros. Eso es un dato muy relevante de nuestro compromiso con el desarrollo, pero también con los países donde llegamos. Y también quiero dar otro dato, y es que nuestra aportación al PIB está en torno al 0,5% del PIB global en el último año. En fin, creo que tenemos que hacer una apuesta muy fuerte. Le voy a dar también solamente mencionarles sobre la relación España-América Latina, la relación Europa-América Latina. La Unión Europea es el primer inversor en América Latina. Creo que también es un dato importante y el primer inversor, gracias también a las empresas españolas y a la posición de liderazgo que España siempre ha ocupado. ¿Que llegan otros competidores? Bueno, vamos a ver cómo somos capaces nosotros, los que tenemos que defender nuestro espacio, cómo conseguimos consensuar y acomodar todo este nuevo proceso en el cual nos encontramos. Presidente. Bueno, me da mucho gusto estar en este panel. Muchas gracias por invitarme. Yo diría lo siguiente: el riesgo para las inversiones españolas en América Latina no está en los ciclos de la economía, que las materias primas suben y bajan. Están en la orientación pro empresa privada de los gobiernos. Yo no veo riesgos que en América Latina vuelvan gobiernos de socialismo siglo XXI, pero sí pueden llegar con semejantes ideas y bajo otro nombre. Restrictivos de las libertades, restrictivos de la democracia, restrictivos de la iniciativa privada, amigos de la economía de reparto, no de la creación de riqueza con inclusión social. España ha venido en las últimas 3 décadas desplazando a muchos inversionistas en América Latina. En algunos de nuestros países tiene la primera o la segunda inversión extranjera. Además el año 2017, de todas las remesas que llegaron a América Latina de familias en el extranjero, llegaron 7.000 millones de dólares de España. En muchos países como Ecuador, Chile, Colombia, las remesas que llegan provenientes de España ocupan un alto porcentaje. El año pasado, de 6.000 millones de dólares que recibió Colombia en remesas, 1.800 se originaron en España. Entonces, todo eso hay que cuidarlo con muy buenas relaciones. ¿Qué pasan por dónde? Yo diría que hay que seguirle dando énfasis a la cumbre iberoamericana. Eso ha sido una mesa de diálogo permanente entre la región y España. Ayudó mucho a la consolidación democrática que dejó atrás muchas dictaduras. Segundo, al diálogo político. España ha sido el punto fundamental para el acuerdo de diálogo político entre muchos países de América Latina y la Unión Europea. Tercero, al acuerdo de libre comercio, al acuerdo de protección de inversiones y a los acuerdos de desmonte de doble tributación entre América Latina y Europa. Todavía falta avanzar en esa materia. Por supuesto que hay temas que preocupan mucho. Yo quiero referirme al tema de Venezuela y al tema de Colombia. El tema de Venezuela. En España institucionalmente se nota que hace falta determinación frente al riesgo que implica Venezuela. Yo creo que hoy Venezuela requiere que países como España, la Unión Europea, se alíen a otros países que están exigiendo que las Fuerzas Armadas de Venezuela
por razones humanitarias que están consagradas en el Estatuto de Naciones Unidas, remuevan a Maduro, apoyen al presidente Guaidó para que haya la transición democrática. Eso es urgente. El diálogo que siguen impulsando allí, Venezuela lo aprendió muy bien de Castro y de sus profesores marxistas, y Marx en esa materia fue el mejor alumno de Maquiavelo. Ese diálogo los comunistas de nuevo tipo lo utilizan simplemente para fortalecerse. Me parece muy grave que países como España sigan cayendo en esa trampa. Y mire entonces, toda esa crisis humanitaria de Venezuela, esa destrucción democrática, acaba con la empresa privada, con toda la inversión extranjera, acaba con el Estado de Derecho, los medios de comunicación o los expropian u obligan a que queden de propiedad amigos del régimen. ¿Para dónde vamos? Y realmente nada pasa. Acaba de decir el embajador americano que ha salido el 12% de la población venezolana. 1.300.000 hermanos venezolanos han llegado a Colombia. Este año le cuesta eso a Colombia en salud, en sanidad, 300 millones de dólares. Y el presidente Duque hereda en Colombia un problema de 200.000 hectáreas de coca, impunidad total al terrorismo. Allí España ha sido muy equívoca, porque aquí han tenido mucha firmeza frente a ETA, y en el caso de Colombia, frente a FARC, España ha sido complaciente con la impunidad. Esa impunidad ha generado crecimiento de nuevos grupos violentos, rearme de FARC, y dificulta mucho el manejo colombiano. ¿Cuál es la diferencia? Colombia tiene un gran gobierno. Venezuela está esperando un apoyo internacional resuelto para que las Fuerzas Armadas puedan trasladar el poder eficaz de la tiranía al presidente democrático Guaidó. Son temas de precauciones que tiene que tomar España. Muchas gracias. No es mi misión opinar, pero no me resisto. He estado 2 semanas atrás en tu querido país y es espectacular, y quiero felicitar a tu gobierno por lo bien que lo está haciendo. Tuvimos ocasión de entrevistar al presidente Iván Duque y es... En fin. Pero vamos a pasar la voz a los Estados Unidos. De los Estados Unidos es y seguirá siendo durante mucho tiempo el país de referencia en el mundo y ciertamente en Latinoamérica. Una persona con la experiencia tuya, Carlos, que has visto la evolución de Latinoamérica en los últimos 30 años quizá, ¿nos puedes de alguna manera ilustrar? Y de alguna manera sabemos todos que Venezuela es importante, pero vamos a abrir un poco el foco. Es decir, vamos a centrarnos en la región, es decir, y en el tema chino, que ninguno de vosotros por ahora lo habéis tocado. Adelante. Yo creo que en Latinoamérica se tiene que tener una visión a largo plazo. Yo tuve la oportunidad, el privilegio de trabajar con una empresa que empezó a abrir plantas en Latinoamérica en los años 60. Y pasamos por problemas fuertes, pero a la larga siempre salimos adelante. Y a la larga los mercados ahí están. Cuba y Venezuela para el empresario ha sido un problema tremendo, pero hay que reconocer que esos son excepciones. Por ejemplo, en el año 82 me dieron un proyecto porque alguien en Estados Unidos se puso a leer El Economista o la revista Time y vio que en Colombia había drogas y marxistas y peleas y una guerra, y dijo, hay que salirnos de Colombia, porque leyeron algo en el periódico. Entonces yo fui, me dieron a mí, Gutiérrez, ve y vende la subsidiaria en Colombia. Bueno, fallé, no la pude vender. Cuando llegué a ser presidente de la empresa, estaba tan feliz que había fallado, porque Colombia es un gran mercado. Pero desde afuera la gente lo ve y la percepción es, no, está la FARC y está en las drogas. Es igual con México. México este año va a crecer, y por cierto, lo de Colombia yo le doy mucho crédito al presidente Uribe, lo que es Colombia hoy. Pero México, una percepción totalmente
de corrupción, que no se crece, que no hay tecnología, que no hay sofisticación. Este año, desafortunadamente, México va a crecer 1,5, 1,2, pero a la larga, México es un mercado enorme. Y se lo puedo decir porque yo empecé a trabajar en México en el año 75 y la empresa era chiquita. Hoy en día es un monstruo. Han habido problemas, hubieron problemas en sexenios y había gente que decía hay que salirnos de México. Tuvimos líderes que tuvieron una visión de quedarnos. La ventaja que tiene España es que conocen el aspecto cultural de Latinoamérica. Nosotros estamos en el negocio de ayudar a empresas y nos damos cuenta que muchos de los errores que cometen empresas multinacionales son culturales. Piensan que llegan a América Latina, México, Argentina, donde sea, y que es Estados Unidos, y se meten en problemas. España no tiene ese problema. España conoce culturalmente la región y creo que es una ventaja. China lo dejamos para la otra pregunta. Pero de todas maneras, creo que hay consenso en que Telefónica es un caso de éxito. Pero hay futuro. Entonces, te pregunto, Trinidad, o sea, ¿qué países veis vosotros desde Telefónica como los países con más potencial dentro de la región? Quería, si me permite... Perdona que sea tan concreto, pero sí, es que esa me la tienes que contestar. Sí, quería también referirme así, muchísimas gracias a las palabras, le agradezco del secretario Gutiérrez, porque es verdad que nosotros sentimos, y lo siento desde hace muchos años, que el valor añadido que España como país tiene en el mundo, en el escenario global, es por su relación privilegiada con América Latina. Tenemos unas relaciones históricas muy consolidadas, son relaciones históricas, pero también son relaciones culturales, son relaciones de afecto, son relaciones casi familiares. Y eso nos hace que nuestra aproximación, y España empezó a llegar, sus empresas en los años 90 empezaron a llegar al calor de la ola de privatizaciones de grandes servicios públicos, como podía ser la telefonía, la electricidad, el agua, los seguros, etcétera, y llegamos allí, hicimos una inversión muy importante. De hecho, el 10% del PIB español estaba allí en América Latina. Y en los momentos de la crisis, España, sobre todo sus empresas, pudieron equilibrar sus cuentas gracias a las inversiones y a los beneficios que alcanzaban en América Latina. Por eso siempre mostramos una relación de mucho respeto y una relación de mucho compromiso. Y entendemos cómo están trabajando allí y por eso queremos siempre mantener esa relación de respeto. Así me preguntaba nuestro moderador que dónde vemos el futuro. Evidentemente el futuro lo vemos, a lo mejor te va a parecer extraño que diga esto, lo veo en toda la región, porque tenemos relaciones a largo plazo. Nuestras inversiones no son inmediatas en el sentido de que, bueno, tenemos que hacer gran despliegue de infraestructuras, sobre todo ahora que se aproxima el despliegue de redes 5G para el futuro. Son inversiones a muy largo plazo y nosotros nos hemos quedado en momentos muy duros. En la Argentina del Corralito, cuando todo el mundo salió, nosotros nos quedamos. Nos quedamos porque teníamos un compromiso con Argentina y eso lo puedo decir en toda la región. Por tanto, hay futuro. Yo veo que América Latina es una región dinámica, es una región fuerte, de gente joven, es rica, puede hacer las cosas mejor, en muchas cosas puede ser mejor desempeño, pero en general tiene un futuro muy prometedor y yo creo que eso es lo que tenemos que poner hoy en valor. Y me va a permitir también el moderador que le diga algo al presidente Uribe, porque el presidente Uribe y yo nos conocemos hace 30 años y desde esa relación de respeto y afecto, presidente, ha hecho usted 2 afirmaciones acerca de España que me va a permitir que le haga un comentario desde el respeto. El gobierno español tiene ese fuerte compromiso con América Latina y nosotros yo tengo una posición de Estado. He sido ministra de Asuntos Exteriores y tengo una posición de lealtad institucional con el gobierno, fuera el que fuera. Y es una política de Estado, las relaciones internacionales. Nosotros tenemos una posición en Venezuela que es la posición de la Unión Europea, la que ha marcado la Unión Europea, la que ha marcado la alta representante Federica Mogherini.
el grupo de contacto, el enviado especial de Federica Mogherini, que es el señor Enrique Iglesias. Usted se ha referido al sistema de cumbres que él estuvo durante muchos años liderando en las cumbres iberoamericanas. Es una posición de enorme respeto con la legalidad internacional y de defensa de los ciudadanos en Venezuela. En relación también a Colombia, presidente Uribe, nosotros hemos tenido una posición de firme compromiso en la lucha contra el terrorismo, aquí en España y también en su país. Y nosotros lo único que hemos hecho ha sido apoyar a los distintos gobiernos, a su gobierno, al gobierno del presidente Santos y ahora al presidente Iván Duque, que son los que marcan en cada momento la política. Se lo digo desde el respeto, porque desde el respeto nos hemos relacionado siempre con el conjunto de América Latina. Presidente, the floor is yours. No, yo no sabía que conozco a la canciller Trinidad hace tantos años, porque ella sigue siendo muy joven y muy bella. Y yo ya tengo este pelo irreversiblemente blanco. El tema Venezuela, estimada canciller. Yo creo que si no hay un cambio internacional severo para exigirle a las Fuerzas Armadas de Venezuela cumplir el deber, no de dar un golpe de Estado, sino de superar un golpe de Estado que ha dado Maduro, que venía desde Chávez. Cumplir el deber con los acuerdos de Naciones Unidas que obligan a los países a remover las causas de las crisis humanitarias. Hacer a un lado a Maduro y a su régimen. Apoyar al presidente Guaidó para la transición democrática. Creo que estamos ante el peligro de que la tiranía de Venezuela se estabilice, como se estabilizó en el tiempo la dictadura cubana. Ahora, el tema de la legalidad. A mí me parece que la Unión Europea en esa materia tiene un concepto equivocado de la legalidad. La legalidad hay que verla hoy a través del prisma de la crisis humanitaria. Un gobierno que provoca semejante crisis humanitaria es un gobierno tiránico que está actuando contra la legalidad. El caso de Colombia, ¿cómo no me va a preocupar a mí? Que la Unión Europea y España, y si España no fuera importante en esto, no solamente nuestra madre patria, sino nuestro vínculo con la Unión Europea, el punto fundamental para el diálogo político, para los acuerdos de comercio, el primero o segundo inversionista, ¿cómo no me va a preocupar, como nos preocupa a muchos colombianos, que España hubiera apoyado la total impunidad al narcoterrorismo de FARC? Eso es muy grave. Yo diría que es de la mayor importancia otra reflexión. No permitamos que tengamos en esa parte de América del Sur una nueva Siria. Para allá vamos. Es que en el momento que Venezuela llegue a expulsar 10 millones de personas y ya va por encima de 4, vamos a tener una nueva Siria en América Latina. Y si a eso se le suma la herencia del presidente Duque, 200.000 hectáreas de coca, impunidad absoluta al terrorismo, todos esos grupos terroristas, por fortuna tenemos al presidente Duque, América Latina corre en esa parte septentrional un gran riesgo, que Europa no lo puede ignorar. Yo diría, no le pregunten al canciller de Colombia, ¿usted le está cumpliendo a los de la FARC? El gobierno Duque, como lo han hecho todos los gobiernos de Colombia, ha sido sumamente cumplido con los reinsertados. Eso no es una cosa que se inventó ahora, pero es que allí hay una cúpula terrorista que ha gozado de total impunidad. Ya Naciones Unidas dice que hay 3.000 disidentes en armas. En la anterior Fiscalía de Colombia hablaba de mucho más. Mire lo que pasa en la frontera colombo-venezolana. Todos los días se reclutan niños y adolescentes para los grupos criminales. Hay medios de comunicación diciendo que entre Colombia y Venezuela el ELN tiene 15.000 personas en armas. ¿Para dónde vamos? Evitemos una segunda Siria. Lo que hay que hacer es acompañar al presidente Duque en los cambios que hay que introducirle a esos acuerdos con la FARC, además ilegítimos, porque allá hubo un plebiscito, lo perdieron y lo desconocieron. Con todo respeto, estimada canciller. Admitamos que
por lo menos hay debate. Pero es evidente que los Estados Unidos siguen siendo, seguirán siendo, y me atrevo a decir, siempre serán los Estados Unidos. Y en ese sentido, Carlos Gutiérrez, por favor, ¿cuál es tu opinión? Y por favor, vamos a abordar, porque nos queda relativamente poco tiempo, el tema de China. A mí el tema de China me preocupa enormemente. A mí me han dicho de muchos sitios que de Panamá para abajo aquello es territorio de influencia china. De Panamá para arriba es diferente. ¿Es verdad esto? ¿No es verdad esto? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que, y esto lo he dicho allá en Estados Unidos, entonces no estoy hablando mal de mi país, voy a hablar de la política. La declaración que se hizo en un documento que se llama la Estrategia de Seguridad Nacional denominó a China como un competidor estratégico. Competidor siempre será, pero cuando uno dice estratégico, eso quiere decir que si ellos ganan, perdemos, que no hay forma de acoplarnos. Y hay personas que piensan que una guerra con China es inevitable. Yo creo que eso es un error. Yo no creo que China sea un enemigo. Ahora, que chinas que son difíciles con la tecnología y con la transferencia de tecnología, y sabemos todos que no es un lugar fácil, pero es un lugar en donde se puede negociar. La negociación va a un paso lento, gradualmente, pero no se puede lograr un acuerdo con China humillándolos. No funciona. Ellos recuerdan muy bien su historia. Yo creo que el reto para Latinoamérica es que se encuentren en una posición en donde tienen que escoger. O escoges China o escoges Estados Unidos. Si para eso vamos, si el mundo va a eso, dividirlo en dos, los que están con China y los que están en Estados Unidos, tenemos otra guerra fría, y yo no creo que es inevitable. Y eso es un reto diplomático que no es fácil, y la presión es fuerte. La presión hoy en día de no aceptar meterse en el famoso Belt and Road, el camino de seda. Claro que es una marca que se ha expandido, porque ahora un proyecto en el Caribe es de la carretera de seda, en Cuba también y en Centroamérica. Pero a veces siento que la estrategia nuestra es parar a China, no lograr una estrategia nuestra. O sea, tenemos que tener una estrategia un poco más efectiva, un poco más visionaria para que se desarrolle Estados Unidos. A mí me molesta que China está llegando al 5G antes de Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque alguien no ha invertido o alguien no ha hecho lo mismo, pero la idea es competir, pero no declarar guerra con China. Yo creo que es un gran error. El tema también, o sea, hoy en día el tema de Huawei y el tema de las empresas, yo sé que hay problemas con Huawei, pero empezar a destruir empresas, esto ya es mucho más grande que el comercio. Esto es, viajes de chinos a Estados Unidos ha bajado 25%. Estudiantes chinos en Estados Unidos ha bajado 25%. O sea, es mucho más que una guerra comercial, es una guerra social, política, entre dos países importantes. Y la idea de que hoy en día nuestro presidente va a arreglar el tema de China de una vez por todas. China va a estar aquí en 100 años. Eso de una vez por todas no existe. Es un proceso que siempre va a existir, siempre van a existir tensiones con China, pero el reto no es irnos a la guerra, el reto es irlos resolviendo a través del diálogo. Muy interesante. Nos quedan pocos minutos, pero todos tenemos en la retina la imagen del padre y la niña
hondureñas ahogados en el Río Grande. Esto es dramático y creo que pone de manifiesto el enorme reto que la migración supone en la región, en América Latina. Nos quedan apenas pocos minutos, pero sí me gustaría muy brevemente hacer una última ronda con vuestras opiniones de, ya sé que es difícil en poco tiempo, cómo se puede afrontar este drama, este reto, este problema migratorio. Bueno, yo creo que los retos migratorios sí que hay que afrontarlos desde un punto de vista de política, de ordenación de los flujos migratorios desde cada uno de los países. A nosotros nos ha tocado hacerlo aquí en España y creo que lo hemos hecho razonablemente bien. Y por otro lado, desde el punto de vista humanitario. Es verdad que hay momentos especiales en determinados países que los flujos se aceleran, que los flujos se intensifican y hay que adoptar unas políticas que son más globales, incluso yo diría internacionales. Lo hemos hecho también en la Unión Europea a raíz de la guerra de Siria, ¿no? Con mayor o menor acierto, pero digamos se habló a nivel global, a nivel regional, porque son retos que hay que abordar desde ese punto de vista. Y después hay que ver también un poco la demografía de futuro. Es decir, en algunos países las poblaciones se van envejeciendo y son necesarios ordenar los flujos migratorios para que se vayan incorporando determinadas personas, determinados ciudadanos a estos países que nos ayuden a sostener el sistema de pensiones y que nos ayuden a sostener la productividad en los diferentes países. Presidente, América Latina, Centroamérica, con unos crecimientos económicos tan pobres, no va a resolver ese problema, creciendo entre el 1 y el 3%. Yo creo que hay que poner estos países a crecer sostenidamente por encima del 5%. Y eso implica hacer un gran esfuerzo en seguridad, promover en el largo plazo la política de inversión privada. No puede ser pare y siga, que no le deja tener confianza, llevarla de la mano con políticas sociales y todo el respeto a los valores democráticos. Yo creo que países como Estados Unidos tienen que hacer más esfuerzos en la región para promover la empresa privada, más que las políticas asistencialistas de los gobiernos. Pienso que eso puede ayudar a frenar todos estos procesos migratorios. Culminas tú el debate con este tema, Carlos. El tema de inmigración es un tema económico, humanitario, claro, pero es un tema económico. Un país crece por dos razones muy sencillas: el número de trabajadores y la productividad de esos trabajadores. Si hoy en día se para la inmigración en Estados Unidos, la población no está creciendo suficiente para que la fuerza de trabajo crezca. Entonces se necesita inmigración. Las leyes que existen no le aportan la inmigración que necesita el sector privado. Entonces, hay límites. Si uno quiere cosechar, tiene que contratar ilegalmente porque si no se le va la cosecha. Tardan 5 meses para una visa. La solución está en una reforma migratoria, pero hay que creer en la inmigración. A mí me preocupa cuando se dice, otra vez hablando de mi país, que hay que cortar la inmigración legal por la mitad. Eso sería un desastre económico. Bueno, nos quedan exactamente 8 segundos, que es lo que se requiere para agradeceros vuestros comentarios. A mí me ha entusiasmado, ha habido debate, eso es sano, eso es bueno, eso es bonito y para eso estamos. Pues muchas gracias, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Oye, qué maravilla de país tienes.